¿Y dónde viste el partido de Chile? Ayer lo vi con unos amigos, en la casa de un viejo amigo. ¿Y fuiste a Plaza Italia? No fui, me quedaba muy atrás mano. ¿Supiste que Plaza Italia lo van a... Eso me van a contaban construir ayer. o sea, van a demoler Plaza Italia básicamente? Se va a llamar La Explanada Baquedano. Sí. No lo puedo creer. Pero ¿En dicen que serio? se van a... Sí, pero... ¿Y ese proyecto que La zorra. ¿De dónde salió? Lo licitó la Intendencia, al parecer, Claro. con acuerdo de la Municipalidad de Santiago, Estación Central y Providencia, que son todos los que van a estar comprometidos en el eje. Ya. Porque Porque supone que es una remodelación al eje Alameda-Providencia. ¿Tú sabes en qué consiste? Van a poner una plaza. La plaza es bonita, Una creo plaza yo, dura. pero siempre está rodeada de algo que la convierte en Es que ahora está este concepto una de cárcel. una plaza dura, Ya. que se supone que es una especie como de explanada, que no tiene límite Claro. y que además proyecta hacia algo. Pero van a pasar autos por al lado como ahora, digamos. Como el Se paseo... O por paseo ahí. Bulnes, una cosa así. Claro. Sí, Ah, no, claro. pero es distinto porque el Paseo Bulnes tiene Unos adoquines, cotos, ¿no? claro. Ajá, Esta weá es como una plaza dura, o sea, como literal, ya. ¿cachai? Como amplia y larga. Muy alemán esas Pero la cosas. cuestión es que no sé a qué va a proyectar, porque se supone que las plazas duras dan hacia Hacia algo. algo, claro. Y se supone que la idea es convertirlo en un paseo como peatonal, como de... no sé. Es raro porque además Es raro. la Plaza Italia es un lugar de paso radical, o sea, no hay nada ahí. Pero que se ha más que el eje. ocupado para las celebraciones. Claro. Y entonces la idea que tienen es normalizarlas, en el sentido de decir, bueno, ya no basta, o sea, ya no queremos un parquecito con florcitas que cada vez que hay un partido de Chile Cague. y Chile gane, Hay cague. que destruirlo. Yo quiero un armarlo otro día. espacio que sirva para aquello. Sí. Entonces se normaliza un poco la celebración y dicen, acá tienen, digamos. Mira, está bueno. Creo eso. yo, O sea, hay no que sé. leerlo como un mecanismo de seguridad, yo creo. ¿Sí? O De sea, invertir control. toda esta cantidad de plata Pero eso sería en es el mucho más económico en el quizá mismo que todo lo espacio que que ocupa hoy día ese... No. No, o sea, No, van a o sea, transformar... van a transformar todo ese espacio, van a transformar las estaciones de metro, van a transformar incluso, como te digo, el eje, todo el eje Alameda, se va a llamar Alameda Providencia. Alameda de la Providencia, una cosa así. Y entonces van a poner, no sé, por las ¿Pero qué- micro... ¿Pero qué, Alameda ya no se va a llamar Alameda? No, O sí, sea, Alameda. o sea, que no se sí, llama pero- Alameda. Avenida Libertador Bernardo Higgins va a o sea, pasar a ser... no sé si se va a eje cambiar de Alameda nombre, Providencia. efectivamente, pero así se denomina en el proyecto. Ya. ¿Ya? Y la idea es, ponte tú, no sé, poner la micro al medio, o sea, y la zona como de Igual ahí tránsito. como una operación de... ampliar las veredas, poner ciclovía, todas estas cosas más Todas las cosas modernitas, modernas, claro. progre, que se ha instaurado así como desde Providencia hacia los alrededores. Veganas, no especistas y Claro. feministas, ojalá. ¿Qué decía Felipe? Nuestro invitado lo vamos a presentar como corresponde. Gracias por venir. Felipe Rivas, San Martín. Muchas gracias por la ¿Cómo invitación. te gusta que te digan? ¿Cómo Sí, te nombras? No nos gusta ¿Te clasificar. autodenominas? ¿Cómo? No nos gusta clasificar, no te vamos a decir ¿Te que tú autodenominas haces un como trabajo. vecina? Sí, bonito vecina. ¿Vecina? Ya, la vecina Felipe Vecina. Rivas, San Martín. Mi nombre es Gracias por Nicolás Reed Yo soy Ivana Perit. y juntos somos la comunidad de los iguales, nuevamente sin Miguel Ruiz Stuhl, que es nuestro enviado a Nueva York, corresponsal se dice. Corresponsal Vi en foto, Washington. vi foto en... Miguel, en vamos a tratar de Facebook. subir la peor que tenga para que la gente se entere de cómo ha sido su viaje. De cómo ha abandonado la comunidad como Felipe lo ha hecho últimamente, que después vamos a hablar de eso, ¿cómo dijiste? Traspasado las fronteras, Miguel. Entonces está llevando la comunidad a lugares... Claro, uno sorprendentes. debería decir, Ampliando el vecindario. uno no, Eso. Eso decimos las vecinas. Ampliando el Estamos vecindario. ampliando el vecindario. que en el fondo es el territorio, ¿no? Sí, 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 claro, claro. no- Sí, bueno, sin los límites. las vecinas son una manera como de autodenominarse que tiene toda esa... No estaba pensado en realidad desde un principio, pero sí, ahí han ido saliendo como todas unas reflexiones sobre eso. Como el espacio, la cuestión del territorio, la configuración de un territorio de disidencia sexual, el hecho de que la vecindad siempre es como un cuerpo que están más o Proximidad. menos próximos. Y además se una afectan cuestión, de o sea, alguna manera. además un concepto bien mujerizado, por decirlo de esa Sí, manera. de señora. O sea, el vecino, raramente se trata de vecino. Siempre la mujer trata de vecino a alguien. Estoy pensando como en el lenguaje del barrio, ¿no? A propósito de eso, ayer me llamó mucho la atención. Estaba viendo el partido y como estaba alejado de la Plaza Italia no pude ir a celebrar, así que me quedé viendo la tele, que lo dieron por Mega. Y luego de Mega instantáneamente dieron Sí,
vi The Switch. Switch. Yo la vi completa. Drag Sí, Race. también la vi. Está Se la bien, botó bien toda. divertido. Impresionante. Yume Hime Yo no me- lo podía creer. Yo tampoco. Pero a mí lo que me pareció La Yuma. interesante, No, la cagó. Impresionante. Lo discutía con mis amigos En- como- No sé, muy problemático, o sea, como que Está- tiene una serie de- Polémico, una serie de total. cuestiones que son, yo no lo, o sea, me parecía impresionante, mega. Mega, con además el formato estándar de Sí. reality, estándar así, pero... o sea, una copia de Runaways, nada más que eso, pero con pero menos plata. Total, pero- total, o Pero sea... igual una buena producción. Sí, se no, veía, notable. se veía una buena producción. Además, gente muy talentosa, un buen casting. o La sea, señora pinochetista también ahí, que es como La Maldonado. La- Que Pati parece Maldonado. que es notable Y que es hayan divertido elegido a que la Carla Constant al... No, pero si las elecciones son notables. Sí, y todo la es Patricia perfecto. Maldonado una especie de tutora. Sí, po. Sí, sí. No siendo además drag queen. Pero la han molestado por denominan travesti y esas por cosas, el cargo como drag queen. Y además pinochetista. Sí, es notable. ¿no? Bueno, y es a un mí monstruo lo de la dictadura. que en el más, fondo. yo también lo vi en ese mismo momento que tú. Y lo que la primera reflexión fue como lo inmediato en que obligaron a todos los postulantes o participantes a decir que eran homosexuales. A mí lo Y que entonces me... vinculaban necesariamente el transformismo con la homosexualidad. Ajá. Y dramatizan, o sea, en el fondo hacía el vínculo como, ya, él es transformista porque tuvo este rollo familiar, o sea, A eso mí era estándar. eso me pareció muy destacable lo que se le ganó. Yo lo estaba viendo con un sobrinito, o sea, un niño de 13, 12 años, que me preguntó si acaso el transformismo necesariamente requiere de la homosexualidad. Le dije, no es necesario, por supuesto, como muchas otras cosas. Pero el relato que menciona la Ivana era muy patologizante cuando uno lo lee de esa manera, ¿no? Porque estas personas eran producto de una relación familiar destruida, era todos, relación familiar. todos. Si eso uno lo saca, se queda con algo, claro, en el fondo con solamente la performance de cada uno. Pero claro, no podía ser tan progre tampoco, o sea, era después del Pero, partido de y Chile, además- el público cambió, eso lo encontré notable, como Pero el sí público fue del muy fútbol, interesante. Lo objetivamente, pusieron ahí. no debería ser el mismo público Lo que ve pusieron ahí. un reality O drag. sea, era Real, era el o partido sea. de Chile, después el reality de transformismo. Claro. Pero Encuentro y notable, además, notable. yo, o sea, lo que encontré más pornográfico era que el relato de este vínculo transformismo-homosexualidad, mediada por un drama familiar, Bueno, había una cuestión de clase estaba también al que era principio. súper Sí, por fuerte. supuesto. bueno, y Era- a mí me encantó la Yuma. Yo la encontré en la Yume, raja. Yuma, no sé. Estoy enamorado de Yume. Dice de como ella. yo, además yo soy la cuica aquí, una cosa así, fue él, ¿no? Ella, Ah, no me Ah, no acuerdo. me acuerdo bien, dijo. sí. Lo dijo, además yo tengo como un arma porque soy la única cuica acá, una Ah, cosa mira. así. Y salió, mucho notable. Y la otra, bueno, y la La Argentina botó. pesada La Argentina también, pesada, que sí, todos insoportable. la odiaban. Se fue al toque en todo caso. Y ese que era lo más talentoso. No, y además divertido porque el weón que tenía como 50, ¿no? Claro, Y había un decía igual a como, Mick Jagger. Yo soy consagrado en Sí, Argentina. Lynch. Y bueno, Lynch, y yo acepté venir porque, bueno, recibí ese llamado, No- lo dijo. no voy a perder nada. No, pero la Argentina pesada no se fue. La Argentina, No, pues se la quedó. Argentina quedó nominada veras, sí, para po, sí. La Para la- próxima vez. Para la eliminación. Claro, para la eliminación, directamente. Y se fue otra Argentina que... La vieja. O sea, a mí se Sí, sí, confundieron la Argentina. sí. La vieja, no la como mina, sino la Claro, vieja. claro, sí. Era muy grande la mina, me acuerdo. Y Tenía como encontré, 2 pero metros. una de las cosas como medias subversivas divertidas, que son en el fondo el capital que tienen ciertos pseudo transgresores, como la botota que a veces dice algo, o qué sé yo, Chistosa la bota. es cuando dijeron como, Sí. dieron estas imitaciones, ustedes hacen Yuri y Claro. ustedes hacen Celia Cruz. Celia Cruz. Sí. Dijeron, claro, a las feas las pusieron a No hacer. puede súper Sí, así. sí. Ahí se nota en la clase que Sí, el pues, problema o de sea, clase, ¿no? pero- a las pero- flacas que podían interpretar a Yuri. le Pero dieron a lo Yuri. revelan en el programa. Entonces, esa es como yo creo el potencial subversivo del programa, porque es absolutamente facho, estándar total, normalizador. Con las todo lo que teleseries uno de quiera TVN, decir. que siempre Pero son lucha de tiene clase. Un potencial que en estas cosas uno lo ve. No sé qué piensan ustedes. Claro, lo que pasa es que, o sea, hay, por eso es muy curioso la operación, porque es como, no sé, el ingreso de estas subjetividades abyectas, recluidas, que están en un espacio que, digamos, desde cierto discurso ha estado tradicionalmente invisibilizado, excluido, como fuera de los parámetros de la normalización, pero acceden hoy día al espacio de la tele. En Que un lo contexto más donde la tele normalizado también está... Está en cuestión, claro, tampoco es el está en- medio.
la tele también, o sea, hay que pensar, estamos en un momento de informático, de redes, etcétera. No sé, que para efectos de esto, amigas y rivales, una serie de cosas. O sea, como la tele igual está permeada, ya no es ese medio hegemónico, unidireccional. O sea, como, la botota ya viene famosa, por ejemplo. pero al mismo tiempo, Sí, pero no como que reducido. someten esta cuestión, someten esto que es súper heavy, como esta irrupción de esa subjetividad disidente del espacio televisivo, a un formato que es súper normativo y donde están como una serie de cuestiones que son... no sé, como súper arbitrarias. Todo el tiempo le están cambiando las normas, no le preguntan a nadie. Claro. O sea, en un momento de las cosas son así, después da lo mismo. O sea, son unos, cambian, ratones, y les meten a otra. Unos ratones de la Pati de Maldonado, además, laboratorio. es como la... O sea, El yo decía, paradigma figura de la Pati la que dicta los Maldonado, bandos. que además ella hace la performance la generala, Sí, como Sí, po. Ella es la mala. militar. Si que te es la va que mal pone te voy a orden. pegar, una cosa así le dijo a una. Sí, cara roja. Sí, entonces... Pero mi pregunta, o sea, me gustaría saber qué piensa, o sea, porque es una jugada súper arriesgada de alguien como la Botota. Yo no sé si la Botota es lo más subversivo que hay, ni poco menos, pero sí es una figura que ha servido para ampliar un poco el espectro, creo yo. Y esta movida de irse a la tele, supongo yo que ha recibido muchas críticas de... Pero la botota ya está en la tele hace rato igual. ¿Ah, sí? Sí, pues estaba en el... O sea, había estado hartas la veces llevó en la como tele. siempre, como freak el Quique Morandé, siempre. Ah, no sabía, no tenía idea. Y tuvo un programa, estaban en algo así como Cuánto vale el show, y fue Bueno, y jurado. tiene el- Sí, pero acá está hablando Y ya las de señoras algo la cachan, por porque así decirlo. está bien, en esos programas no es el tema, por así decirlo. Claro, está como invitada como freak en el fondo. Claro, y entonces la validan como freak, y entonces ella tiene más espacio, creo yo, que en este programa para hacer lo suyo, y además ganar plata, supongo yo, de pasado. Pero en este caso están tematizando con su rollo Sí, lo y lo encuentro- están normalizando. Encuentro buena ¿Cachai? esa cuestión porque yo, claro, Entonces- la botota ya está de alguna manera consagrada en ese ámbito y ahora va a disputarlo, como que igual es, o sea, va como una concursante más, como todos los demás, digo, que son menos conocidas que ella, por ejemplo. Yo creo que sí, al final lo que un poco, bueno, a mí me encantó el programa. Me Sí, encantó está súper desde, bueno. desde todas las perversiones posibles que tiene. O sea, me parecía así como que uno igual es medio perverso en su gusto. Entonces, toda esta cosa como hiper contradictoria que tenía el programa, que uno se emocionaba, pero al mismo había una cosa como abyecta puesta ahí, terrible. Y todo el rato uno está pensando en la crítica, pero, Sí. pero claro, es divertido Pero además. Pero y Carla es muy Conza. atractivo, la misma Carla Conza, como media posando, haciendo como Sí, po. todos medios travestiendo. Todos medios travestidos, sí. Como la Ingrid Cruz sintiéndose mal por ser como tan Normal. mujer, claro. como- Al final yo pensaba, bueno, al final todo tipo de subjetividad es posible de ser como metida en un formato estructurado, normativo, no hay nada que... Sí, que de antemano esté dicho. Como Está como también habiendo está empezando como a masificarse esta cuestión del transformismo, lo trans, está empezando a abrirse a cierta como a aperturas y siempre como, claro, el poder tiene una capacidad de reapropiación que es súper heavy. Sí. Entonces los movimientos ahí son... Sí, yo son temo que va a complicados. pasar lo mismo que pasó en el caso como del acuerdo de unión civil. Ujú. O sea, me parece que acá lo que la raya para la suma va a ser como ya, la señora está aceptando el transvestismo, o sea, el Claro, transformismo. es raro pensar a Mega queriendo eso, digamos. Por eso, no, pero va a aceptar el transformismo como algo más y además un objeto como de espectáculo también, ¿cachai? De Que además que es un entretención. objeto ¿Qué- que qué se pasa? puede Yo vender creo muy que fácilmente. La pregunta además. sería, no sé, ¿qué le pasa a la heteronorma con este tipo de Eso cuestiones? estoy pensando, justamente ¿Cachai? eso. ¿Cómo se está administrando las prácticas digamos, aquello que pensamos como heteronormatividad con todas estas cuestiones que están Eso estoy ocurriendo? pensando, yo creo ¿Cachai? que va a ocurrir. La neoliberalización. La va a absorber, claro. Hay una, Claro, por ejemplo, desde- está la lógica como normativa que ya está pensada, está como articulada igual. ¿Habría una posible transnormatividad también en Eso es cierto lo que estoy punto? pensando, creo, no sé. Que se perfila así, porque por ejemplo está el mismo caso de la Botota que en algún momento fue polémico que tenía este programa
¿cómo se llama el show de la botota? El show de la botota. El juego de la botota. El juego de la botota, que había uno de los programas donde hacía una parodia sobre los mapuches. Y eso fue me acuerdo que alguien publicó un texto en El Ciudadano, creo, en El Mostrador, muy crítico sobre esa rutina. Porque se reían, hacían parodia de la cuestión, en fin. Entonces, claro, al final todas estas cosas cuando se piensan como aisladas, yo creo que el problema es ese, como las políticas cuando empiezan a ser aisladas y no tienen solidaridad con vinculación con otras cuestiones, cuando hay más riesgos de normalización. ¿Sí? Porque en el fondo, claro, no estoy vinculando un análisis de clase o de raza o de o sea, porque mi impresión así, absolutamente prejuzgando, digamos, viendo este primer capítulo, yo lo leo como algo súper alguno... interesante, o sea... Súper, o sea, yo me quedé hasta el final, cosa curiosa, porque yo no veo Telemaya a las 10. Yo tampoco lo encontré notable. Pero... Y en un momento, por ejemplo, en el que desde los mismos sectores trans se comienza a articular un discurso sobre la cuestión de los cisgéneros también, claro, súper potente y súper importante también. O sea, como yo creo que hay una serie de vectores que están... Pero a lo que iba es que si uno lee el programa así en principio, Mega sí se está apropiando de un cierto transformismo neutral. O sea, hay un par de figuras ahí, sobre todo el hijo del constructor, o al menos así como lo presentan, que es un gallo que está como en pleno proceso de inquietud. O sea, como que no sabe muy bien. Así lo leí yo. Están apropiando de la decisión igual. Y entonces, claro, creo yo que lo están tirando a escena, o sea, lo están formando efectivamente. De hecho, le llaman escuela a ese lugar. Academia. Academia, escuela. Aún más. Aún más. No, Botota uno se tranquiliza porque ella está usando el espacio. Y entonces uno puede leerlo como crítica de alguna perspectiva, digamos. Claro, pero esta academia... Pero hay ciertos sujetos ahí que aparecen como víctimas de la normalización, digamos, de inmediato. Y entonces los van a formar con la McDonald's. Eso es notable porque la academia, en el fondo presencial, como funciona en el programa, te enseña a ser artista, y eso podría enseñárselo a cualquier hetero, digamos, y a cualquier hombre, a cualquier mujer, eso da lo mismo. Pero el punto notable del programa es que además les enseña a cómo tratar con sus familias. Además, sí. Entonces, claro, está normalizando ese espacio también. Y los llevan con las familias, a este señor que trabajaba en el campo, y lo llevan constantemente a la parra. Tiene una dinámica terapéutica de que la familia acepte esta enfermedad en el fondo y que comprenda que el que puedan cantar ese momento del chico haciendo el show, sí, haciendo el show en ¿dónde era? En Ovalle, claro, en Ovalle, en una discoteca de Ovalle, que iba el papá y la mamá y le decía yo soy maricón, y además es una recreación, no sé, supongo yo, está todo claro, y lo hacen actuar a los papás, o no sé si a los papás en verdad, no sé, o generan, bueno, siempre aquí no hay que olvidar la mediación. Obviamente el programa ya está hablado desde antes, generando todas estas situaciones y no sé, me imagino que... Pero eso es súper interesante, a mí me encantó esa escena, porque uno se preguntaba, ¿esta weá ocurrió? Claro. ¿Es ficción? ¿Son los mismos actuando a sí mismos? Bueno, el papá era muy mal actor, entonces se notaba que estaba desde antes preparado, pero... Y como que se convence al tío y lo ve y dice como... Te amo, hijo, claro. Claro, gracias, hijo. No, pero... Sí, pues ahí hay una dinámica que, claro, en ese sentido como el mismo transformismo como performance está como repitiéndose como citando la dinámica del reality. El claro. reality también es como un transformismo en sí, como una representación, una puesta en escena. Pero sí, este reality, bueno, o como todos, pero este en particular, lo que hace sí es separar mucho las esferas entre lo privado de ese personaje, o sea, lo que padece el día a día este hombre. Claro, son escenas incluso distintas. Lo llaman Pablo y qué sé yo. Son montajes distintos. Exacto. Y entonces y en el fondo lo que quieren hacer es vincular, darle una explicación a esa presentación. A lo que hacen. Y entonces ahí la performance, yo creo que se ve un poco como, no sé, cae un poco. O sea, yo creo que es una operación muy inteligente de la norma, por así decirlo. Le encuentro mucho sentido a lo que dice el Felipe en términos de que, claro, la heteronorma está normalizando efectivamente esta práctica, la está normalizando en términos vacíos, ¿no? Porque simplemente reality
podría ser con cualquier otro tipo de etnia o de identidad, por así decirlo, porque no está vinculada con ningún otro y logra reproducir en sí misma un sistema de competitividad que puede darse en cualquier otro tipo de reality, ¿no? Entonces las personas están compitiendo por ser las más parecidas a Yuri o las más parecidas a la Celia Cruz, y se da esa lógica de que las Yuri critican a las Celias porque no se van a lograr parecer y subir a Pero a las lo mejor que y más voy bonitas. es que ingresan una explicación para esa competencia. Claro, por eso yo creo que Hija de Perra, que en paz descanse, era el paradigma Que nos positivo. espera en el infierno. Que nos espera en el infierno, esperemos. Esperemos que no esté en el cielo. Esperemos que no esté en el cielo. Por eso Hija de Perra siempre, yo me acuerdo cuando apenas la conocí, ella en el fondo tratando, no sé, pues, conversando a propósito de este tema de los travestis y los transformistas, y ella sentía una especie de superioridad en su práctica, en términos de que siempre el transformer quiere parecerse lo más posible a la diva, ¿no? Y la diva, la que no se parece, la que falla en ese intento, es criticada por todas las demás, ¿no? La perra nunca trató de parecerse a ninguna. Al contrario, trataba de ser lo más horrorosa posible. Y lo lograba de buena manera, yo creo. Entonces, en esa lógica de subvertir la propia lógica Transformer, yo creo que la perra tiene una virtud insuperable en este sentido. Un minuto de silencio. Por Minuto de silencio, un minuto de aullidos por la perra. Qué bonito eso de que hicieron en México, no sé si lo vieron. ¿No? En la muestra marrana que se hizo hace unos meses atrás en Ciudad de México. Y hubo un momento de homenaje a Hija de Perra y fue un minuto de aullidos por Hija de Perra. Es así, Increíble. Su increíble. amo, Qué buena. ¿hay registro? Sí, hay registro. Su amo, Muy lindo. hermoso. A propósito, ayer hubo un minuto de silencio para Bombalé en el partido. Y con aplauso. Un aplauso, por supuesto. La cagó. Yo a Bombalé lo admiro como humorista. O sea, hay gente que lo admira como comentarista de fútbol, como defensor de Pinochet, por supuesto. Para mí era uno de los mejores humoristas que ha tenido Chile, sin duda. No sé, no he pensado tanto en Bombalé, la verdad. Ay, me gustó el suicidio. Que además no puedes ser tan egocéntrico de suicidarte el 18 El de 18 septiembre. es que me encuentro... encantó como gesto ¿sí fue? autoritario, Sí, sí. pues, se mató a la mañana Se el 18 de colgó, septiembre. además que... Pero pasó sin pena ni gloria. ¿Me estás rodeando? Sí, yo no sé, yo no vi nada. Ah, claro. O sea, probablemente está ahí ¿será con que- chicha como yo el no- día antes. ¿será que yo no me da lo mismo? No, no pasó sin pena ni No, gloria. fue la ¿No? noticia más importante del 18, sin duda. ¿En serio? Por mucho, por mucho. Como que la parada militar fue más austera por la muerte. Bueno, no sé. Claro. No sé, puede ser. Les creo. Les creo. No, es heavy. No, Pero increíble. a mí me gusta... Yo, de hecho, me topé con la marcha fúnebre, los autos, ¿Ya? en el Libro Yáñez, ponte tú. Inmensa, y gente con vestida de la camiseta de Chile, yo no lo podía creer. Bueno, increíble. Minuto de silencio por Bombalé. Bueno, salud. Estamos acá en Galería Metales Pesados Visual, Merced. 316. 3:16. Me la aprendí después de 28 programas. Claro. Rodeado 29, de- eso, claro. Este es el 29. Mira. Rodeado de LMBL. del MBL, Cosas contemporáneas. contemporáneo. Eh, Bonito el espacio. es bonito el Qué espacio. bonito este subterráneo. Lo invitamos a todos a visitar la muestra y visitarnos a nosotros. Ahora está Sí, Correa, nos ven. ¿no? Está la exposición de Correa. Sí, muy buena. Me gustó. Los videos sobre todo. Sí, hay acto audiovisual, como le diría alguien de la vieja escuela. Tú estás haciendo el magíster Esa pregunta. Esa pregunta. En artes visuales. Sí, la pero normalización eso al me tiro. La Sale normalización. en la Esto es universidad. una conversación. La policía Perich. La policía al toque llegó. Falta como la sirena. Deberíamos tenerla. Vamos a tener un Cada vez Insta, que alguien un haga una Insta pregunta. sirena. Sí. Para la segunda temporada vamos a tener más ¿Qué quieres presupuesto. saber, Ivana Pérez, del Magíster de Arte No, Visual? no quiero saber nada del magíster en verdad. Quiero saber de tu obra. ¿Ya? De cómo una vecina concibe una ópera. Como una vecina. No, espérate. Si es que... Hay un autor. Todas esas preguntas que le hacemos a todos. Claro. No, pero lo que quería decir en verdad es que si Kutz Ajá. se apropia de tu obra, como Felipe Rivas San Martín. O sea, la considera O tú haces parte una distinción entre la del manada y el lobo. activismo. Yo creo que. Kutz, ¿cómo es ahora la Colectivo sigla? Universitario de Disidencia Sexual. Sigue haciéndolo. Pero falta cambia- un pero cambia cambio, siempre. Sí, Cambia que siempre. está siempre, a veces utópico, colectivo utópico, pero sí O está, central, está universitario. abierto, central unitaria de disidencia sexual, está Claro. abierto siempre a la reprogramación y a la reconfiguración.
Está bien llamarlo solo por la sigla, yo creo. Sí. Sí, pero quería ver Sí, ha si pasado- salía algo interesante ha de la pasado por- nueva Inventemos uno, Ha comunidad. pasado por- comunidad. Bueno, en un momento estuvimos jugando harto cuando ya estábamos como jugando con una explosión de los posibles significados de la sigla, salían cosas bien divertidas. Coito. Colas unidas. Sí, como el club unificado de desobediencia De signos. sadomasoquismo. De signos. Sí. Como disturbio de los signos, no sé. Cualquier- Inventaron millones de cosas. Sí, divertido. Pero. Ese Pero igual tú eres transformista, o sea, perdona, estoy como la Connie Santa María. No, pero una pregunta Bueno. profunda, claro, porque el Felipe no es Transformer. No es Transformer. Pero uno en puede un pensar el sentido transformismo en un estricto, sentido pero- más profundo. Claro. más amplio, sí. Yo tengo que todos hacemos transformismo Pero todo el ¿en tiempo. qué sentido lo estoy preguntando? Porque nosotros, por ejemplo, hemos pensado, estamos como reflexionando, últimamente nos hemos juntado así como entre los jales y los pitos y los copetes, y hemos estado pensando harto de nuestra práctica, ¿cachai? Que las prácticas políticas también son cuestiones que, prácticas político-estéticas, reflexivas, igual son cuestiones que, claro, generan metodologías, experiencias que son propias, específicas, disidentes. También hay una disidencia en como las maneras en las que uno se establece y construye colectivo. El mismo tema como la idea del vecindario, de las vecinas, una serie de cosas, como que es una clave de lectura de varias de las cuestiones que hacemos. Y con respecto a la cuestión de individuo colectivo, hay un tema que es como un nudo que es interesante en Hoots, porque de alguna manera, claro, hay individualidades, todos tenemos unas producciones que son de alguna manera propias, pero que están permeadas de alguna manera que no es clara con lo colectivo, y también Que es se parte de la puede leer, propuesta, me imagino, también se ¿no? puede leer O sea, un poco de Toda esa esa ambigüedad, manera. digamos. O sea, Claro. hay un desplazamiento entre lo individual y lo colectivo que no es simplemente como esta idea como egocéntrica del individuo total, ¿cachai? Como, Que participa de lo otro. ni tampoco es la pérdida de la individualidad en el colectivo, que podría ser como el otro extremo. En el caso de la CUTS es más bien una cosa que se mueve en esos dos ámbitos con intensidades. O sea, en algún momento se puede acercar más a otro. No sé, pues pienso en José Carlos, pienso en la lucha Venegas, en Jorge, en la vecina Jorge, en la lucha, en Cristeva, en la Capo, la Lore, o sea, toda la gente tiene. No hay ahí una disolución de la individualidad en el colectivo, sino que hay como formas que se están. Hay una ida y vuelta constantemente. Y yo creo que, claro, nosotros nos juntamos mucho, las reflexiones que uno hace permean también la práctica individual, y estamos medios así como. Medios como enquistados o metidos así tácticamente en diferentes espacios, en el cine, Eso es Camila interesante, Donoso, lo de la táctica. Jorge en las ciencias, Cristian en las ciencias políticas, yo en las artes visuales, la lucha está entre la filosofía y el trabajo social. O sea, se puede concebir como un programa político, digamos. O sea, porque si hay táctica, significa que es un implícito. ¿Alguien milita en la CUTS? Es que claro, ahí el problema que tiene la idea del programa es que no es una cuestión que esté planificada ni que esté No, claro, o sea, puede ser programada, reconfigurada todo el tiempo. sino que, sí. y de hecho así Claro, no hay ha sido, control o sea, de cuadro, digamos. Claro. el trabajo, el CUTS, yo 13 años de colectivo ya. O sea, si y no es sería una contradicción. Claro. O sea, supongo Y es que- No puede haber una, militancia. y CUTS ha sido O pensar la un militancia, claro que sí. constante proceso de transformaciones que nos ha llevado, o sea, yo llevo el que lleva más tiempo en el grupo, y ha sido, bueno, y yo estoy absolutamente agradecido de poder haber tenido toda esa experiencia de ver todo el proceso
y también estar abierto a esas posibilidades de reconfiguración constante que tiene el grupo, sin la nostalgia de seguir en lo que uno supuestamente es. O sea, también hay un ejercicio como con, no sé, lo que dice por ejemplo Valeria Flores, que es una argentina, una teórica de Neuquén, Que es un fetiche para ustedes, que para nosotros casi. si la amamos, Se que es excitan con esta Valeria. idea del escribir contra sí mismo, que es muy bonito, porque también hay un ejercicio de escritura contra sí mismo en las prácticas políticas, que te abren a posibilidades de flujos y de plasticidad que son importantes, creo yo. Como que creo que se explica un poco el trabajo de la Cucha Ahora en sí, eso. las vecinas tienen, o sea, el término tiene algo excluyente, Ujú. que es súper interesante tratar, sobre todo conociendo la lectura. Dime más vino. Más vino. Más vino para Felipe. Más vino para la vecina. Para la vecina. Curazo, Para la vecina Ivana. No. Para la vecina. No, o sea, hay algo ahí La vecina Perich. excluyente. O sea, porque como tú dices, el vecindario o los vecinos. Esto nunca había pasado en del ningún programa Movistar. Hay cachado que suenan distintos. por la línea. ¿Sí? Perdón. ¿Aló? Felipe Escuchemos tu tuvo que conversación, contestar. Felipe. Me está llamando la vecina. La A vecina. propósito. No, pero la cuestión de la vecina, o sea, remite, como tú dices, a un territorio. Y la comunidad creo yo que es un poco más abstracto que la vecina. La vecina te vincula con una proximidad que es Claro. distinta, o sea, que es física. Pero también es ficticia, porque Sí. uno puede pensar, claro, el vecino no es el que está estrictamente al lado, ¿no? Porque uno puede ser vecino en un barrio, digamos, O el país vecino. o el país vecino. Yo no, claro, Pero sí remite a nosotros no somos frontera. vecinos de Bolivia, Tenemos vecinas, pero claro, al tenemos ser vecinas- chilenos somos vecinos de los tenemos bolivianos. vecinas transfronterizas. Pero por eso, o sea, igual remite a un espacio físico. Remite a un límite, A un límite. A un límite que no. pero no necesariamente tampoco, ¿no? Porque claro, Sería ¿cuál es la bonito diferencia decir entre- como ciertas corrientes filosóficas son vecinas a otras. pero es notable lo que dice la Ana, yo creo. O sea, no sé si apuntáis a esto, Digamos que sí. pero el que es vecino, o sea, tu vecino no habita tu territorio, es el punto, ¿no? Además, no. Entonces, claro, ahí hay una exclusión, ¿no? Porque mi vecino no habita mi casa, el país vecino no habita, o sea, Bolivia O sea, no habita remite Chile. mucho por más así la decirlo. diferencia entre lo público y lo privado, creo yo. Uno puede entender La lo noción de- lo Pero- vecino Pero por como... ejemplo, nosotros pensábamos... como aquel que no habita tu mismo el- territorio, no, ¿no? Esta es una cosa que nos soplaron a nosotros. ¿Quién fue Fernando Blanco? Creo que lo comentaba. A mí me hacía sentido. Que había una manera de denominarse de las locas, bueno, todavía se siguen diciendo, pero más que respondería como a otro periodo, que es el de las primas. Ya. Y las primas, la palabra prima remite a una relación familiar, sanguínea, como consanguínea, como consanguinidad. Y en el caso de las vecinas, yo creo que lo que yo rescato es que hay una ruptura con respecto a cualquier A la relación sangre. familiar, sanguínea. Claro. Y más bien es como territorial y de prácticas, de cercanías, de cuerpos. Entonces, Siendo y cuerpos eso- distintos, y ese es el punto. Y eso pensando, Claro, bueno, eso nuestras es. mismas implicaciones con respecto a la cuestión del aborto, sobre las relaciones sobre la reproducción, sobre el feto, etc. ¿no? Está también un poco relacionado con eso, el rechazo al paradigma normativo de la Sí. familia. En ese sentido. O sea, no somos primas, somos vecinos. Claro, claro. O sea, cambiaron un paradigma sanguíneo por un paradigma territorial. Que tampoco es un territorio físico, sino que es un territorio discursivo, crítico, Claro, afectivo. claro, no están pensando el territorio en términos de límites, sino en términos de ocupación, por así decirlo, ¿no? Faltó Miguel acá para decirnos que Deleuze trataría este concepto de territorio. Sí. Bueno, puede haber ahí después acotaciones. Claro, Le sí, podemos, sí, sí. le podemos pedir después que haga alguna acotación. Que haga un video desde Nueva York. Claro. No, el próximo programa de seguro lo va a empezar con las Sí, con las comentando apostillas. Ya. esto. Sí, no, pero no, bueno, interesantes son las vecinas, porque claro, desde un punto de vista es apertura, pero también es cierre. Ujú. Que es Sí, porque como uno la- no... Es difícil pensar un concepto No, que yo- no sea apertura y Sí, cierre, no, ¿no? todo, bueno, es parte de lo que Claro, yo porque creo uno puede como tú a pensar- nivel institucional. La institución es Sí, apertura y es esto cierre a la tampoco vez. es la panacea. Tampoco estamos así Sí, no, pero haciendo... o sea, la pregunta era mucho más periodística Ajá. y entonces más fome y más aburrida, en el sentido de quien cree O sea, yo creo que se vectores, cree vectores de poder van a haber siempre. Eso no lo vamos a poder evitar.
cualquier práctica por política, supuesto. y siempre, o sea, O sea, es parte de lo que lo hace partimos política. de ¿no? la base de que nuestras prácticas siempre hay fracasos y siempre Obvio. tienen pliegues y dobleces que los problematizan, o sea, los vuelven complejos. No hay ninguna práctica exitosamente subversiva, exitosamente, Sí, totalmente... no, Siempre porque si no, no sería retrospectivo, subversivo. siempre es obvio. retrospectivo, o sea, Exacto. fue exitosa. Pero mi pregunta es por esta, porque te escucho al hablar que hablas de grupo. Y mi Sí. pregunta es por aquel que en algún sentido adscribe a los principios, intenta por sí solo o con alguien y falla más recurrentemente, pero no tiene bajo, digamos, o en su espalda CUTS. En el fondo se transformaron en una institución, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, hay vecinas que no son CUTs, por ejemplo. Sí, hay vecinas ¿Sí? que no son CUTs, claro. Hay vecinas que no son CUTs, hay disidentes sexuales que no son vecinas. O sea, yo llamaría a todos los cabros a empezar Hay a llamarse homosexuales, vecina. pero hay homosexuales que no Y son... también ha pasado, también ha pasado. Bueno, de hecho, disidencia sexual Pero eso es también buscar militancia, pues ese es el punto. Da lo mismo. Como... Da lo mismo, pero aparentemente sí hay una especie de grupo visible y que entonces Claro, hay unos que no aparecen son. como CUTs. A eso es lo que voy. Sí, Desde el punto sí. de vista de quien solidariza, por así decirlo, y trata de ejecutar las mismas prácticas fallando porque la gracia de CUTs es que también son colectivos. Claro, un colectivo... Colectivo, ambiguo, todo lo que con queráis. unos límites bien difusos y... No sé, es que... Es raro, es la gente, en realidad para ser vecina no hay que cumplir muchos requisitos tampoco. No es como... Está abierto si alguien quiere. Tampoco estamos haciendo un llamado así como a Claro, no es más proselitismo militante. tampoco, ¿no? Pero no le vamos a cerrar las vecinas son solidarias, no le van a estar cerrando la puerta a alguien que, Sí, po. que O sea, viene si llegando. quieres, alguien quiere azúcar. Sí, obvio. Claro. ¿Y qué relación tú veis como... Claro, hablabais de establecer lazos, fugas quizás. ¿Pero hay algún límite para esa fuga? O sea, una pregunta que uno siempre se hace, ¿no? ¿Uno puede establecer lazos con todos? O, digamos, ¿uno está llamado a establecer lazos con todos? O sea, lo pienso en términos de... O sea, la CUTS, claro, establece mucha línea de fuga, quizás. Establece muchos tipos de relaciones con otros tipos de identidades, de prácticas, de colectividades. Pero ¿hay alguna especie de imposibilidad de límites? Es decir, si la CUTS evolucionara, tú has visto toda la historia de la CUTS, como el Mercurio ha visto toda la historia de Chile, por ejemplo. Qué terrible la analogía que Atroz. Pero está bien, bueno, o sea, pero es que lo voy a decir por algo. Cuando el Mercurio ve que Chile está tomando un mal rumbo, ¿ya? en la editorial lo hace presente. Y la editorial del Mercurio dice como, bueno, yo que he visto la historia de Chile durante 200 años, me parece que estas decisiones que está tomando el gobierno no van para bien o están tomando una ruta distinta a lo que es Chile, ¿no? Si imaginemos entrar a la CUTS un grupo de vecinas que no quiere solidarizar, no sé, con la causa mapuche o con alguna causa que históricamente CUTS ha solidarizado, y se toman CUTS y tú veis que CUTS está perdiendo el rumbo, por así decirlo. ¿Qué pasaría con ese tipo de... La típica pregunta en la democracia, si admitimos los partidos nazis o no, que quieren destruir la democracia. Claro, como... Sí, yo creo ¿Qué pasa con ese tipo de cosas en una colectividad abierta como en la CUTS? Claro, yo creo que ahí también... No puedes cerrarla. Abierta hasta cierto punto. Porque o sea, sí es cierto que la práctica constituye, por muy abierto que sea, va constituyendo, o sea, digamos, performativamente va construyendo y solidificando de alguna manera algo, y en eso yo rescato como la cuestión de la institución, con todas las salvedades que uno puede decir, porque, o sea, Sí, de institucionalidad, Claro. nosotros somos nada, o sea, es como ni siquiera tenemos un espacio físico donde nos juntamos en las casas de la gente. Financiamiento, o sea, es una cuestión que existe por el puro deseo de su mantención en el tiempo. Sin ningún sustento mayor que ese, ¿no? Pero aún así, claro, las cuestiones tienen algún tipo de materialidad que no es cualquier cosa tampoco. O sea, hay una sistematicidad en el trabajo que va construyendo un tipo de un cierto sentido, un cierto tipo de
de discurso con todo lo abierto y las volteretas que uno se está como dando constantemente. Pero, no sé, es difícil de explicar, pero tampoco es algo que esté... O sea, pensémoslo como en ese mismo sentido. Claro, la palabra queer es una palabra muy abierta que sirvió en algún momento a cierto tipo de militancia, etc. Y en algún momento yo me acuerdo que salió hace pocos años, 4 quizás, un movimiento en la Católica que se llama Queer UC. Sí. Claro, uno cuando leía sus manifiestos y las prácticas que realizaban no eran lo que uno entendería tradicionalmente por queer, eran más bien parecidos a la Fundación Iguales, ponte tú. Entonces, Sí. ¿qué pasa si ahora surge otro grupo que se llama la CUTS, por ejemplo, ¿no? Y tienen prácticas, uno podría decir, liberales? ¿Qué pasa? O sea, claro, uno debería pensar que la Bueno, práctica de como la CUTS debería ser paródica, como reírse de ese otro que no es realmente De hecho, hubo la un práctica de colectivo en un momento que se llama Cuts Osorno, CUTS o Sorno. sin que Ya. nosotros tuviéramos ningún tipo de No les pidieron como de filiación, política digamos. imperialista de estar así como armando colectivos a nivel nacional, que también en algún momento fue una política, una fantasía de la política de algunos colectivos, de armar así como sede en... Tipo Partido como, Comunista. claro, como núcleos en diferentes regiones o ciudades, pero se armó en un momento un colectivo y tuvimos la discusión y la verdad es que a mí no sé si me parece tan complejo en realidad. No, Claro, no, porque en el fondo uno debería pensar que el espectador de estas prácticas políticas, por así porque decirlo, claro, si no uno volvería a la misma lógica de la autoridad del autor con respecto al nombre. o sea, que nosotros somos la CUTS, claro. Sí, Claro, en el fondo, pensar las autorías de prácticas políticas no tiene sentido. O sea, pensar los nombres políticos no tiene sentido. Uno debe ver las prácticas, ¿no? Eso es más o menos la política de la CUTS, ¿no? Uno está pensando en las prácticas de la CUTS. Si la CUTS no hiciera nada más que ser la CUTS, es decir, una institución que admite gente o que trata de vecino a otro, no tendría sentido. El sentido que ustedes tienen, ustedes existen en las performances que realizan, por así decirlo. sí. Si no, no existirían, ¿no? claro. Y en el... Como el Partido Comunista, por ejemplo, no sé, cualquier partido en verdad, que puede existir a pesar de no hacer nada, ¿no? O sea, como casi todos los partidos, quizá, pero... Bueno, de hecho ahora ya hay una pequeña fuga dentro de la lógica del colectivo que es Furia Barroca. Furia Barroca es un grupo que que no coincide totalmente el colectivo teatro, con la CUTS, pero hay mucha gente de CUTS que participa en Furia Barroca y además otra gente que no es de la CUTS y que se reúnen bajo esta nomenclatura que es Furia Barroca, que es un proyecto transescénico, es Claro. un proyecto que se mueve entre lo teatral y lo performático. Y son los que llevaron adelante el proyecto de Cuerpos para Odiar, la obra de teatro. Sí. Fue, no sé si la vieron. Yo la vi. No, no la vi yo. Y han ido desarrollando, hemos, porque ahí Fue. también uno tiene como una relación también de alguna manera con ese espacio, Cuerpos para Odiar CUTS, o sea, Furia Barroca CUTS, entre performance, la obra de teatro, y probablemente van a seguir algunas otras cosas. Sí, y eso, claro, nos genera problemas, no sé, como... igual me parece interesante como no tener que pedirle cuenta de- retribución, como dar, ¿cachai? Como que no le exigimos nada a la CUTS, Es que ni ese tampoco es el punto bonito, yo creo. Cuando se le exige a una comunidad como que nos guíe, yo creo que no tiene sentido. O sea, claro, uno podría decir la CUTS, ya no tienen proyecto político, no van para ningún lado. Uno podría decir también que ningún proyecto va para algún lado. O sea, ni siquiera los partidos más sólidos saben a dónde van directamente. Todo está abierto. Todas las cosas del mundo están abiertas. Bueno, es O cosa sea, de después ver- de un partido de Chile puede venir de es Switch. cosa de ver la política reciente chilena, que es una cosa, pero... O sea, el partido más militante de todos, o sea, ¿Qué? no saben ¿Cuál? para dónde van. La DC. El partido del poder, que son todos los partidos políticos. Y por medio tramposa esa. Harto ruido. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy mirando. Mire nomás. Gracias. Sin compromiso, como decimos acá. Como decimos la Sí plaza. me gusta, sí me gusta. Tiene que ser siempre con compromiso, ¿o no? ¿La CUTS tiene compromiso político a pesar de no tener horizonte?
O que sí tengan horizonte, pero siempre es abierto, eso es distinto. Claro. Claro, pero el horizonte se ve. Uno sabe más o menos cómo es. En el minuto 1 puede cambiar en el 2. Aquí yo creo que la política va más allá del tiempo. Sí, bueno, yo creo que la disidencia es una manera de articular un compromiso político. Y ahí uno, claro, establece unas relaciones con discurso de la izquierda, entendiendo izquierda como no como un listado taxativo de partidos, de programas, sino como una manera de relacionarse con cualquier tipo de establecimiento normativo. Ahí yo creo que, claro, hay un compromiso de parte de la CUTS, con la reflexividad crítica, con la experimentación estética. Para responder algo. Para volver con la pregunta que hice a lo Connie Santa María al principio, estar en ese magíster, ponte tú, de la Chile. Ah, ya cambiamos de radicalmente. No, pero es que lo voy a El mismo vincular. tema, el mismo. ¿Ya? Veamos. Es una operación táctica dentro del proyecto sin horizonte, como le dice Nicolás, que para mí eso no es un proyecto, pero mi porque magíster proyecto... También. pero mi magíster Estoy de en la acuerdo Chile no es parte del programa de la CUTS. Ya está bien, no te llevaron como pero la cosa infiltrado, no- digamos, pero hay una reflexión en esa como... O sea, ¿podrías adscribirla a la práctica CUTS? Esa es la pregunta, ¿no? Eso. Tú, Retrospectivamente, no obvio. la CUTS, no que alguien, el que está detrás de la CUTS te haya dicho, dale Felipe, bueno, es parte de la táctica. Lo digo, tu lectura de tu propia decisión. Claro, porque en un compromiso uno cuando da un paso, no está dando el paso por el compromiso, pero puede leer ese Pero paso lo lee luego como compromiso. parte del compromiso. Claro, exacto. Esa es la pregunta. Mira, yo En verdad. estoy últimamente muy En la interesado En ficción. y creo que mi última participación además en el Desfacendo Género En Brasil, en Brasil Du Brasil. te vimos en tangas. Pentacampeón. ¿Les ganaste como nosotros? Hablaste con la Judith Butler. Sí, estuve ahí, tuvimos un pequeño suerte. intercambio. Qué suerte, la buena idólatra. Me ha como intensificado más el interés por la cuestión de la universidad, el espacio de la universidad como un espacio que creo que es importante de no dejar, que está obviamente dejado ya a las lógicas neoliberales, pero que habría que empezar A repensar. a disputarlo, ¿no? El espacio de la universidad. Y en ese sentido, no sé si lo reflexioné tanto, porque a mí en términos de sobrevivencia me viene muy bien estudiar en el Magíster de la Chile con una beca CONICET, porque es una Obvio. manera que me permite como Mantenerte, sobrevivencia. Que también estudiar artes visuales es un riesgo, es una cuestión que no tiene ninguna... Y por eso no es solo el punto de sobrevivir, porque si no, uno estudiaría, no sé, Derecho, cualquier otra cosa. sí. becado con doctorado en Derecho, digamos, Sí. obvio. O sea, si Ahí no, no es también solo eso. obviamente el campo del arte abre posibilidades siempre de... Bueno, yo estudié unos años Derecho, entonces tengo la experiencia de poder comparar este otro espacio. Y efectivamente, claro, la práctica, además mi acercamiento académicamente a las artes visuales coincide un poco con como el desplazamiento del colectivo hacia prácticas artísticas, performáticas. Claro. Veníamos haciendo eso con el tema del performance, etcétera. Claro. Pero creo que no sé si eso estuvo como vinculado tanto, pero sí con respecto al tema de la reflexión sobre la universidad me parece que es una cuestión importante y de pensar contemporáneamente el espacio universitario, y por eso defiendo, y es una discusión que hemos tenido internamente, porque el colectivo universitario de disidencia sexual, como el nombre lo dice, es un colectivo universitario de disidencia sexual. Eso ha generado también tensiones internas y también desde afuera, ¿no? Como críticas a la cuestión de la universidad, que se supone Elitismo, que la etcétera. universidad es un espacio institucional, bla, 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 pero creo que ese tipo de críticas pasan por alto justamente lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Que la universidad también es un espacio, también es un territorio donde se juegan poderes y
que está absolutamente entregado al programa neoliberal. Claro. Entonces es un espacio que habría Fértil. En disputa. que habría que empezar a como que, entrar en esa disputa. Claro. Y creo que hay mucha gente que está también en esa misma cuestión. Y por eso vuelvo a la cuestión de Desfasando, porque me pareció que Desfasando Género, que era un encuentro que organizaba un académico, Leandro Collin, en la UFBA, la Universidad Federal de Bahía, o sea, por lo tanto, con todas esas cuestiones que uno puede, y todos esos resquemores que uno puede tener sobre encuentros académicos, este problema que tienen las prácticas queer y de ciencia sexual de su administración por los programas académicos, etcétera, y por lo tanto su despolitización o de programación crítica, en fin, me pareció que ese ejercicio particular de Desfasando Género tuvo la legitimidad de una potencialidad política que yo no he visto en ninguna otra encuentro académico universitario en los que he participado. O sea, de verdad ahí había una como pulsión radical que fue súper interesante y que está muy relacionado con eso, ¿no? Con la posibilidad de pensar la universidad también como un territorio Claro. O crítico. sea, hacer en algo disputa, distinto ¿no? creo yo que es contradictorio con el proyecto. Es decir, hay espacios de neutralidad que hay que dejarlo así, tal cual. Claro, la universidad es fasta, no Claro. conocen a nadie, no tiene sentido. Y claro, y el problema es que ese tipo de discursos lo único que hacen es simplemente entregarle la universidad a las Exacto. dinámicas neoliberales del mercado, a las lógicas de producción de discurso del paper, a la administración del paper, que Indexado, normaliza todas las formas de reflexión crítica, o sea, donde no hay crítica, sino que simplemente una producción Desmesurada. sin sentido de hablar de algo que nadie documentos habla y todos que hablan. no sirven para nada, que no los lee nadie, que funcionan con la pura lógica de la indexación, de los rankings, Yo no los tenía que comprar etcétera. para producir uno igual. Es un círculo perfecto Entonces, económico. yo creo que ahí hay una cuestión política que me parece que no podemos dejar pasar. Y De acuerdo. Nada que hacer. Salud por eso, aunque no nos quede vino ya más. Podíamos haber hecho más- la ficción y van a ver que sí nos quedaba vino, pero Nos queda, yo estoy tomando. El conchito siempre sabe mejor. siempre entre Bueno, amigos se pasa más Siempre rápido. entre amigos, sí. ¿Qué dices, Nicolás? ¿Eres policía? Todos tenemos un pequeño policía dentro, yo creo. que ya se acabó. El programa. Se acabó se para acabó. seguir. Se acabó. Claro, Felipe no entiende, pero estamos cerrando. Ah, bueno. Sí, estamos cerrando. Agradecemos profundamente a nuestro amigo Felipe Rivas por habernos acompañado en este Muchas gracias a ustedes. 29º, 29º. Me cuesta sumar los números. No sé cuándo una fracción, cuándo. Claro, un cuarto. Una más. Sí. Bueno, Muchas gracias, Felipe. Fue un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Hoy se me pasó la hora así muy Volando, rápido. ¿no? Sí. y esto fue y será la comunidad de los iguales. Chao.